que se grabe. Listo. Ya, entonces, la competencia que van a desarrollar en esta materia es resolver problemas que tengan que ver con gestión de datos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con conceptos fundamentales sobre lo que es una base de datos, lo que es un sistema de bases de datos y demás. Luego vamos a ver el modelo teórico que hay detrás de la mayor parte de los gestores de bases de datos comerciales. Es el modelo relacional. Luego vamos a ver diseño de bases de datos. Vamos a ver cómo podemos hacer el diseño de la base de datos y para eso vamos a usar el modelo semántico. Vamos a ver manipulación, o sea, vamos a ver lenguajes como álgebra relacional, SQL que nos permiten manipular datos. Diseño de bases de datos nuevamente que tiene que ver con este modelo semántico. Y vamos a ver gestores de bases de datos, ¿ya? O sistemas database, DBMS, ¿no? Listo, entonces esto me voy a pasar, no vale la pena. Aquí tienen la bibliografía. Entonces, el libro que más me gusta es este, por eso lo pongo al principio, pero ustedes pueden consultar cualquier libro de bases de datos al que pudieran tener acceso, ¿ya? Vamos a empezar entonces con los conceptos fundamentales, ¿ya? Vamos a hablar de conceptos y acrónimos. Entonces, una base de datos es una colección de información que está organizada para poder almacenarla, gestionarla, actualizarla y accederla fácilmente. No sé qué 3 se me ha metido ahí. Entonces, vamos a ver por un gestor de bases de datos. Para que se pueda entender es importante que la teoría vaya de mano con la práctica. Entonces, vamos a usar un gestor que todos ustedes tienen, que es Access. Access es un gestor de bases de datos de escritorio que los puede ayudar mucho a que entiendan los conceptos. Entonces, si no tuvieran, sería bueno que se descarguen. Yo tengo una versión antigua porque mi máquina está medio viejita y ya está demasiado cargada, entonces no quiero actualizar porque si no me va a consumir muchos recursos y mi máquina se va a poner peor. Pero ustedes pueden, dependiendo la máquina que tienen, se pueden bajar la última versión o una versión antigua, no hay problema, ¿ya? Entonces yo puedo crear mi base de datos. Voy a crear aquí una base de datos en blanco y le voy a poner un nombre, digamos, le voy a poner borrame porque ya tengo muchas bases de datos aquí y le pongo crear, ¿no? Entonces voy a crear una base de datos en blanco. Entonces, las bases de datos, una base de datos es una colección de información que está organizada, ¿no? Para poder almacenar información, gestionar información, actualizarla. Voy a abrir mejor una base de datos que ya tengo, digamos esta, ¿ya? Y si ustedes se fijan, yo aquí tengo una tabla que es alumno y esta tabla tiene datos. Entonces yo puedo, con una base de esta sería mi base de datos, tiene una tabla alumno que guarda información de alumnos, tiene una tabla materia que guarda información de las materias, tiene una tabla nota que guarda información de las notas que han obtenido los alumnos en las materias. Entonces, yo puedo actualizar la información, por ejemplo, voy a aumentar un alumno, digamos el alumno que tiene carnet 20, aquí como son datos de prueba pongo nombres cortitos, ¿no? Para no tardar mucho, digamos Federico, sexo masculino, ¿no? Y su mejor amigo es Pedrito, digamos, ¿no? Entonces, esta es una base de datos. Entonces, una base de datos es una colección de información organizada para poder almacenarla
gestionarla, actualizarla. Por ejemplo, yo ahorita la he actualizado, he aumentado un alumno y poder accederla. Estoy accediendo a los datos de mis alumnos, estoy accediendo a los datos de las materias y así, ¿no? De una manera sencilla. ¿Se imaginan tener que hacer esto en Java? Como alguien me decía, hago en Java. Esto, los gestores de bases de datos justamente nos permiten trabajar de una manera sencilla, ¿ya? Continuemos entonces. Pero entonces, tal vez la pregunta sería, digamos, ¿hay algún buen gestor de datos para Java? Eh, en realidad, eso no está ligado a un lenguaje de programación. ¿Te parece si dejas la pregunta para después? Ahorita voy a entrar a eso y ahí te aclaramos bien, ¿ya? Entonces la dejaremos pendiente. Entonces, vamos a hablar vamos a ver los acrónimos y los conceptos. Una base de datos es un archivero electrónico. Ahorita lo que yo les he mostrado es una base de datos, es un conjunto de archivos. Un sistema de bases de datos es un sistema para gestionar la información, ¿no? Es un database system. Entonces yo utilizo la computadora para almacenar nuestra información. Un sistema gestor de bases de datos, cuyos acrónimos son SGBD o DBMS, es un programa que brinda recursos para realizar operaciones sobre estos archivos. Ejemplo, Access, que es el que les acabo de mostrar. Este es un sistema gestor de bases de datos. ¿Por qué? Porque me permite crear tablas, ¿no? He creado la tabla alumno, materia, nota, me permite añadir información, trabajar con los datos de una manera sencilla. Ese es un sistema gestor de bases de datos. Entonces, brinda recursos para realizar operaciones sobre esos archivos. ¿Qué archivos tenía? Tenía el archivo alumno, materia, nota, que son como tablas en Excel, digamos, ¿no? Pero que las voy a trabajar de una manera muy sencilla. Otros gestores de bases de datos son SQL Server, MySQL, Oracle, Azure, que es un gestor de bases de datos en la nube de Microsoft. Entonces, todos estos son de Microsoft. Access, SQL Server y Azure son de Microsoft. Entonces, ustedes se pueden bajar, incluso Azure se pueden bajar eh, para trabajar en la nube. ¿Qué componentes tiene un sistema de bases de datos? A ver, traten de deducir. ¿Qué componentes creen ustedes que tenga un sistema de bases de datos? ¿Quién quiere participar? Estamos acá. Voy a Un empezar a hacer centro de mi... almacenamiento. Perdón, dame un segundo. Voy a abrir mi archivito para empezar a aumentarles los puntos, ¿ya? Denme un segundo. Ya, aquí vamos a poner nuestros puntos. ¿Quién me habló, perdón? Soy Ezequiel. Ezequiel, ¿qué apellidas? Ezequiel Gerstel. Base 1. Uy, difícil tu apellido. Gerstel, Ezequiel. ¿Así? Sin la O U. ponme yo en el chat, es más fácil. Ponme un puntito, ya voy a tener tu nombre. Ya, Ezequiel. Sí. ¿Cuáles serían los componentes de un sistema de bases de datos? Podrías deducir. Bueno, lo primero, un sitio de almacenamiento, Muy ¿no? bien. Luego, algún mecanismo para mantenerlo ordenado, ¿no? En la vida real se utilizarían carpetas, cajones y algún registro también para saber dónde están esos datos, ¿no? O sea, no solamente nos sirve tenerlos ordenados, sino tener un registro de dónde están. Perfecto. En otras palabras, un lugar para almacenar. Muy bien, si pensamos en la computadora, porque un sistema de bases de datos es un sistema para archivar en la información
en la computadora. Entonces estamos viendo los componentes de un sistema de bases de datos. Su acrónimo es DBS. Tienen que saber los acrónimos porque en los libros usan los acrónimos. En inglés DBS, Database System, en castellano SBD, Sistema de Bases de Datos. Entonces, sería un lugar para almacenar. Si pensamos en la computadora, que tenemos que utilizar la computadora para almacenar, ¿qué sería ese lugar para almacenar? Disco, disco duro, ¿verdad? El disco Porque el RAM duro. se pierde. Perfecto. La memoria. Muy bien. ¿Quién me ha hablado? Denme escríbanme. Juan Carlos Mamani Flores. Ya. Bueno, Juan Carlos Mamani Pérez. Ya Flores, no, Juan Carlos Mamani van Flores. a escribir su nombre aquí para que yo copie de aquí directo, ¿ya? Vale, Entonces, vale. hablaríamos del hardware, ¿no es cierto? Ya, ese sería uno de los componentes. ¿Qué más? ¿Qué otros componentes tendríamos? Ya tenemos el hardware. ¿Qué otros componentes habrían en un sistema? Se necesitaría también un software para controlar. Ya, para que sepa a quién aumentar los puntos, porfa, ya, van a levantar la mano mejor, eso, van a levantar la mano, ¿ya? A ver, Dorian, Yo creo que sería necesario un sistema para definir los datos, ¿no? ¿y a qué te refieres con eso? No sé qué tipos de datos puede aceptar la base de datos. Ya, entonces hablaríamos en general de, ya está bien, Dorian, ¿quién más? Huáscar. Sería software. Algo anda mal. El El software, software, Liz. Sí. ya. El software, ¿qué más? A ver, la otra persona. Cara, También podrían ser los usuarios. los usuarios. Espero que no estén viendo. Álvaro, tu micrófono. ¿Qué ha pasado? Alguien está. Es de Álvaro. Así nos deja sordo. Ya. Lo que les voy a pedir es, yo tengo ya la presentación, ya está publicada, entonces cuidado que por ganarse puntos ustedes ya estén viendo la presentación y dictándome la presentación. El objetivo, no te preocupes Álvaro, el objetivo es que ustedes puedan participar, no importa si se equivocan, ¿me entienden? Y es hacerlos pensar, porque si no, les diría ya lean esto y vean qué hacen, ¿no? Entonces no tiene chiste que ustedes me digan cosas que ya han visto en las diapositivas por ganarse puntos. Igual se van a ganar puntos solo por participar, pero perdería chiste la materia y ya no les publicaría con anticipación el tema que estamos viendo. Bueno. Perfecto, entonces, el software. Cuando hablamos de software, ¿a qué nos referimos? Aquí he escrito mal software. Programas. Programas que vemos en la pantalla de nuestro PC. Ya, los programas que permitirán almacenar esos datos. Almacenar y gestionar los datos, ¿no? ¿Qué más necesitamos? También se crea una copia de seguridad al manejar un software de base de datos. Ya, muy bien, entonces tenemos el hardware y el software. A través del software vamos a poder crear copias de seguridad de los datos. Entonces ya tenemos el hardware, ya tenemos el software, los usuarios, nos falta alguito. ¿Qué nos falta? Una metodología para almacenar. Una metodología para almacenar que tiene que ver en realidad con el software. Una especie de índice, un registro. Claro, tiene que ver con el software. Una metodología para almacenar, o sea, un modelo
que se va a seguir para almacenar esos datos y demás, eso todo tiene que ver con el software. ¿Qué más? Alguien que administre, tal vez. Alguien que administre ese usuario, son los Un usuarios. modo de entrada y salida de datos. Un modo de entrada y salida de datos que tendría que ver también con el software, ¿no? Porque el software, a través del software nosotros interactuamos a través de formularios, ¿no? Y salida de datos serían los informes. Por ejemplo, cuando ustedes ven su Cardex, es la salida de los datos, ¿no? ¿Y qué nos falta? Los datos que vamos a almacenar. Esos son los componentes de un sistema de bases de datos, ¿ya? Entonces, perfecto. Entonces, los componentes de un sistema de bases de datos son la información que vamos a almacenar, que tiene que estar integrada y compartida. El equipo, el hardware, los programas y los programas, cuando hablamos de programas, estamos hablando del sistema gestor de bases de datos y los programas de aplicación. Yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez han utilizado un sistema de bases de datos? Van a escribir en el chat sí o no. A la cuenta de 3. 1, 2, 3, escriban. Ya. En realidad, todos ustedes sí han usado un sistema de bases de datos. ¿Ustedes se han inscrito este semestre? Sí se han inscrito. Ese es un sistema de bases de datos. El WebSys sería un sistema de bases de datos. Un sistema web, pero es un sistema de bases de datos porque a través del WebSys yo archivo utilizando la computadora, ¿cierto? Entonces, el WebSys es un programa de aplicación, ¿ya? Entonces, a ver, les explico. En un sistema de bases de datos, nosotros tenemos los datos. Nosotros tenemos, estos datos vendrían a ser la propia base de datos. Tenemos un sistema gestor de bases de datos, por ejemplo, Access. Yo ahorita, cuando he utilizado Access, tengo aquí mis datos y a través de Access yo estoy llenando información, estoy accediendo a la información de mis alumnos, materias y las notas de mis alumnos, ¿no? Entonces, ese es un sistema gestor de bases de datos que me está permitiendo trabajar con esa base de datos, ¿no? Pero cuando utilizo el WebSys, estoy usando un programa de aplicación. Entonces, los programas de aplicación lo que hacen es interactuar con ese gestor para trabajar con la base de datos. Entonces, de esa manera, los usuarios finales, que son los que no saben nada, pueden ser usuarios de los datos sin necesidad de saber nada. Entonces, cuando ustedes se han inscrito este semestre, han sido usuarios de la base de datos académica de la universidad a través del programa de aplicación que sería el WebSys, ¿no es cierto? Han accedido a los datos, han alimentado la base de datos porque se han inscrito a sus diferentes materias. Han podido hacer consultas a la base de datos porque ustedes pueden ver su Cardex, pueden ver su horario, etcétera, ¿no? Entonces, han trabajado como usuarios finales. Y aquí viene el otro componente que decíamos, los usuarios, los diferentes tipos de usuarios, el usuario final. Entonces, los programas que se tienen en un sistema de bases de datos son el gestor más el programa de aplicación. Entonces, aquí ya respondo a lo que me preguntaba uno de ustedes, ¿cuál sería la mejor opción para trabajar con Java? Los programas de aplicación no tienen nada que ver con el gestor, son programas diferentes. Y los programas de aplicación lo que hacen, o sea, los gestores en realidad permiten trabajar
tienen mecanismos para trabajar con cualquier programa de aplicación. Entonces, yo puedo hacer un programa en C# e invocar a comandos de Access o de SQL Server. Entonces, son programas independientes. Ahora, es cierto que hay comunicación nativa. Por ejemplo, me conviene, si voy a utilizar un gestor de Microsoft, me conviene usar un lenguaje de Microsoft también, ¿no? Entonces, por ejemplo, SQL Server con C# se llevan muy bien. También, si voy a hacer una aplicación web, por ejemplo, me conviene usar ASP si estoy usando Microsoft o PHP, ¿no? Que son lenguajes más orientados a aplicaciones web. Entonces, depende mucho de, es decir, son independientes, ¿no? Si estoy usando Java, puedo trabajar con cualquier gestor en realidad, ¿ya? Esa es la idea. Y bueno, las tecnologías pasan de moda, lo que queda son los conceptos. Entonces, quiero que tomen en cuenta que las tecnologías que vamos a ver son nuestro medio para entender los conceptos, no nuestro objetivo final. Entonces, nosotros desarrollamos programas de aplicación que interactúan con el sistema gestor de bases de datos para trabajar con los datos, ¿ya? De esa manera, el usuario final va a poder trabajar con los datos, pero de una manera transparente. Sin saber nada de bases de datos, ese usuario final va a poder hacer consultas a la base de datos o va a poder alimentar la base de datos. Entonces, cuando yo me inscribo a una materia, estoy añadiendo información a la base de datos. Cuando yo veo mi Cardex, estoy haciendo una consulta a la base de datos, ¿ya? Otro tipo de usuarios que tenemos son los programadores de aplicaciones. Los programadores de aplicaciones desarrollan programas como el WebSys. Estos programas entonces interactúan con el gestor para que usuarios que no saben nada puedan trabajar con la base de datos. Y por otro lado tenemos el DBA o el administrador de la base de datos, que es el que se encarga de que esa base de datos no pierda información, de que tenga un buen rendimiento. Si los usuarios se quejan de que cuando quieren ver qué materias están en oferta tienen que esperar un minuto, el DBA puede hacer ajustes a este sistema gestor para que el acceso sea más rápido, ¿no? Para que el rendimiento de la base de datos sea mejor. Nosotros en esta materia, base de datos 1, vamos a desarrollar habilidades para ser usuarios finales, ¿no? Entonces vamos a trabajar con una base de datos utilizando el gestor y vamos a ver si ustedes quieren para ser programadores de aplicaciones. Entonces, si ustedes quieren, podemos hacer una pequeña aplicación de bases de datos que interactúe con, o sea, vamos a hacer el programa de aplicación en C#, esa es mi propuesta, tengo material preparado para eso, pero necesita mucho de su parte. C# y la base de datos, SQL Server. Esa es la idea. Sin embargo, en la carrera se tienen 3 materias: base de datos 1, base de datos 2 y finalmente taller de bases de datos. Entonces, nuestro objetivo en esta materia base de datos 1 es poder ser usuarios finales y programadores de aplicaciones de una base de datos, ¿ya? Obviamente tenemos que entender todos los conceptos, el modelo que hay por detrás, etc. La teoría es muy importante, como les decía, porque es lo que se mantiene y no pasa de moda. En cambio, las tecnologías pasan de moda, ¿no es cierto? En base de datos 2, se aprende a ser administrador de la base de datos, ¿ya? Entonces, esto es un contenido de base de datos 2. Entonces, para ser administrador de una base de datos, por supuesto, tengo que dominar
lo que es el gestor, cómo funciona, cómo trabaja y demás, para poder usarlo adecuadamente. Y se supone que en taller de bases de datos hacen este programa de aplicación, ¿ya? Entonces va a depender de ustedes qué quieren. Yo me parece que si no sé saber, no solo es saber conocer, sino también saber hacer. Entonces, para aterrizar todo, me parece que sí necesitamos usar un gestor y hacer las cosas para que la teoría no quede ahí volando, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, no sé si he respondido a tu pregunta, no me acuerdo quién me preguntó de Java. Yo, Juan Carlos. Hoy, de Java. Hoy, Sí, Juan Carlos, dime. ¿Está claro? ¿Respondo a tu pregunta? sí, es que la última pregunta decía hacer una tabla con archivos binarios o bueno, con archivos donde se guarde, donde estén Ah, los ya, datos. ya, ya. eh, Ya. Esa última pregunta en realidad yo les di para que recuerden lo artesanal y engorroso que es trabajar con archivos. Imagínense que tuvieran que trabajar con 5 archivos usando Java o C++ o el lenguaje de programación que ustedes quieran. Sería un trabajo demasiado moroso, artesanal, ¿no es cierto? En cambio, si yo uso un sistema gestor de bases de datos, todo ese trabajo me lo ahorran, ¿no? De hecho, yo acá en Access estoy creando, puedo crear una tabla, a ver, vamos a crear una tabla. Entonces le digo crear tabla, voy a poner en diseño de tabla y entonces pongo los campos. ¿Qué tabla quieren crear? Digamos, podemos crear una tabla persona que tenga el carnet de identidad, que sea un número, que tenga nombre, que sea un texto de tamaño 255, sexo, que sea un texto de tamaño 1 y listo. Entonces cierro esto. Aquí tengo que escoger una clave principal. Le digo sí y mi tabla que se llame persona. Aceptar. Entonces, en cuestión, bueno, aquí me está haciendo una advertencia. Aunque no es necesaria una clave principal, es recomendable que exista. Entonces, aquí yo digo, ¿y qué es esto de clave principal? Y no entiendo. ¿Por qué? Porque no tengo la teoría clara. Por eso es que para usar cualquier tecnología es importante tener la teoría clara. ¿Ya? Entonces, aquí le voy a poner no. Y ya me creó la tabla persona que está en alguna hora, aquí está, persona. Entonces yo acá puedo añadir datos, ¿no? Juan, sexo masculino, qué sé yo. Entonces, estoy trabajando con datos sin necesidad de trabajar de esa manera artesanal que tendría que hacerlo si usara Java, por ejemplo, ¿no? Que tendría que hacer el trabajo artesanalmente. Entonces, estos programas nos sirven de apoyo para que no tengamos que hacer todo desde cero. Ya están las cosas hechas y yo solo tengo que pedir ayuda, ¿no? Invocar, interactuar con con este programa que es el gestor de bases de datos o DBMS. Entonces, ya es tarde. Tarea para la siguiente clase es que ustedes se instalen los programas. Quiero que se instalen Access. Si alguien no tuviera computadora, les voy a dar un link buenísimo. No, pero eso después. Pero pueden tratar de, con algún amigo, ¿no? Digamos, yo tengo máquina, entonces puedo tratar de trabajar con alguien que no tiene máquina, pero que sí puede ver desde su celular, digamos, para que fuera de clases, fuera de horario de clases, ustedes puedan hacer estas cosas, ¿ya? Entonces, esa es su tarea. A ver, para que no se olviden. No vamos se puede hacer también con Python, pero nosotros no vamos a usar Python para hacer el programa de aplicación, ¿no? Pero sí se puede, Ludwig. Entonces, su tarea para la siguiente clase es instalar Access para empezar.
¿ya? Ese sí o sí. SQL Server. Vean si tienen, para ver si ustedes tienen Access en su máquina, hacen Windows S y les va a aparecer eso. Entonces hacen Access y si está el programa, les va a aparecer acá. Entonces ya no necesitan instalar. Si no lo tuvieran, lo tratan de instalar, es de Microsoft y es de uso libre. O sea, se puede instalar. Y instalar Access, SQL Server y si quieren Visual Studio. Los que quieran hacer programas de aplicación, ¿ya? Esa sería su tarea y su segunda tarea es pensar en ventajas de un sistema de bases de datos. ¿Ya? ¿Qué ventajas tiene tener un sistema de bases de datos? ¿Alguna pregunta?